Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este es Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Muy bien, seguro que recordáis que en el capítulo 1 el autor de Hebreos nos ha dicho que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, que los ángeles son siervos de Dios y, sin embargo, de Jesús, Dios mismo dice, mi hijo eres tú. Y ahora en estos versículos que acabamos de leer, en el capítulo 3, nos trasladan la misma idea de la superioridad de Jesús, pero con respecto a Moisés. Y esta superioridad de Jesús con respecto a Moisés nos la muestra en un contraste con dos imágenes, el constructor y la casa, el hijo y el siervo. Vamos a verlo, versículos del 3 al 6. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Seguro que os lo habéis preguntado más de una vez, ¿por qué Dios nos envía al desierto? En estos versículos lo que vemos es una grave advertencia y también una prueba llena de misericordia. Hebreos 3, versículos del 3 al 6. Muy bien, el contraste que ya el autor de Hebreos nos mostraba en el capítulo 2 entre Jesús y los ángeles nos advertía del peligro de descuidar el Evangelio de Jesús. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto es lo que nos decía el escritor de Hebreos para resaltar la importancia del mensaje de la gracia que nos envía Jesús frente a la ley dada a Moisés mediante los ángeles. El autor de Hebreos tiene todo el tiempo en su mente las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios por el desierto, y en este inicio del capítulo 3 pretende mostrarnos las mismas consecuencias. Si durante el éxodo desde Egipto los judíos no terminaban de creerse las promesas que Dios les daba a través de Moisés, y eso provocó su ira y la consecuencia de esa ira, o sea, que muchos no entraron en la tierra prometida, ¿qué no pasaría ahora si dudaban de las promesas de Dios trasladadas personalmente por su propio Hijo Jesús? Pues que con más motivo no entrarían en el reposo prometido. Este es el tema. ¿Por qué Dios nos envía al desierto después de sacarnos de Egipto? Pues para que sepamos si de verdad tenemos y con firmeza la esperanza que decimos que tenemos en Cristo Jesús, o por el contrario, no estamos firmes en la fe y de esa manera poder ponerle remedio a nuestra incredulidad. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Dos imágenes. El constructor y la casa, el hijo y el siervo. Versículos del 3 al 6, primera parte. Segunda parte, una grave advertencia. Versículo 6, segunda parte. Tercera parte, aprendamos de las cosas que fueron escritas y nos centraremos en el Éxodo. Y cuarta parte, motivos para el ánimo. Versículo 6, segunda parte. Primera parte, el constructor y la casa, el hijo y el siervo. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros.
Muy bien, en estos versículos el autor de Hebreos nos muestra un contraste entre Moisés, al que los judíos le tenían en una altísima estima, y Jesús. Y lo hace mediante dos ilustraciones. Primera ilustración, el constructor y la casa. En esta primera ilustración compara al constructor de una casa con la casa misma y dice que el constructor es más importante que lo que ha construido. Es evidente, ¿no? Cuando alguien ve una casa hermosa y con buenos fundamentos, puede admirar su belleza, su diseño, el equilibrio y la solidez de su estructura, pero ¿quién debe llevarse mayor honor? ¿La casa o el diseñador, arquitecto y constructor de la misma? Pues muy bien, esto es lo que pretende enseñarnos hoy el escritor de Hebreos. Y lo hace con dos imágenes. La primera, el constructor y la casa. Es evidente que el arquitecto y el constructor de la casa está por encima de la construcción que ha hecho. Y por analogía, este escritor les está diciendo que el constructor es Dios y que Moisés es simplemente una parte, una piedra de esa casa. Una piedra destacada, la fidelidad de Moisés, nadie la cuestiona, pero es Jesús quien edifica la casa, mientras que Moisés solo es una parte de esa casa, importante, pero solo es una piedra, como lo son todos los creyentes que forman la casa de Dios. Primera enseñanza. En este ejemplo el autor no hace una distinción muy clara entre el Padre y el Hijo a la hora de hablarnos del constructor de la casa. Es como si tuviese clarísima la divinidad de Jesucristo y no necesitara dar mayores explicaciones por ello. Por una parte, en el capítulo 1, en el versículo 2, nos decía que fue por el Hijo quien hizo a sí mismo el universo. Y ahora nos acaba de decir que el que hizo todas las cosas es Dios. Pero justo dicho en un pasaje en el que se está contrastando a Jesucristo con Moisés. Por lo tanto, el autor cree firmemente en la divinidad de Jesús. El autor de Hebreos cree que Jesús es Dios. Dios creó el universo por medio de su Hijo Jesucristo, pero también esto es así en cuanto a la construcción de la Iglesia. Es Dios quien hace todas las cosas, pero a lo largo de toda la historia bíblica podemos comprobar que las hace a través de su Hijo Jesucristo. Por eso podemos leer en el versículo 3 que el constructor es el Señor Jesús, e inmediatamente después, en el siguiente versículo, nos dice que el que hizo todas las cosas es Dios, haciendo a Jesucristo igual a Dios. Veámoslo de nuevo, fijaros, versículos 3 y 4, dice ahí: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Sí? Habla de Jesucristo y dice que tiene mayor honra el que hizo la casa que la casa misma. Pero en el siguiente versículo dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Qué estamos viendo ahí? Jesucristo igual a Dios. Segunda enseñanza. ¿Por qué esta afirmación de que el que hizo todas las cosas es Dios si es evidente? A aquellos que recibieron esta carta no iban a poner en duda eso y nosotros tampoco. ¿Qué podemos aprender de una afirmación tan obvia, pero hecha en un contexto en el que el autor está intentando enseñar a sus lectores que Moisés, siendo muy importante, estaba muy lejos de la gloria que se le debía a Dios? ¿Qué les está intentando enseñar a ellos y qué podemos aprender nosotros? Entonces, pero incluso hoy, vemos a los judíos venerar de una manera casi idolátrica a Moisés. Yo he visto algún vídeo de estos en los que hay cristianos de turismo en Jerusalén y aparecen los judíos ortodoxos escupiéndoles e insultándoles y diciendo Moisés, 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 ¿no? El ser humano tiende a la idolatría. Lo vemos en el catolicismo, lo vemos en el judaísmo antes y ahora, y en el mundo evangélico también. El hombre le da más credibilidad a lo que ve que a lo que no puede ver, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El motivo es porque lo que vemos nos parece más próximo, más entendible, más asimilable con la mente. Ese es el problema de los católicos romanos
con su devoción a los santos, a las figuras, el de los judíos con su devoción a Moisés y el de los evangélicos con su devoción, por ejemplo, a sus pastores y maestros. Los judíos estaban viendo a Moisés como el constructor de la nación de Israel, cuando el que había formado, llamado, guiado y construido el pueblo de Dios a lo largo de la historia había sido el Señor. Con esta visión distorsionada de la realidad le estaban dando gloria a Moisés en vez de a Dios. Es fundamental que pongamos siempre nuestra vista en Cristo y no en nuestros Moisés. Los judíos quedaron impresionados con la gloria de Dios reflejada en la cara de Moisés al bajar del monte con las tablas de la ley, cuando de lo que tenían que quedarse impresionados era del origen de donde venía esa gloria, que era Dios. Y nosotros a veces, igual que ellos, tenemos la tendencia de idolatrar a nuestros pastores y maestros cuando resulta que en el mejor de los casos son una piedra más del edificio de la casa de Dios, que es la Iglesia. Yo sé que esto no pasa en nuestra Iglesia, igual porque jamás escondo mis defectos y creo que están a la vista, muy claramente a la vista. Pero por eso a veces se me exige que sea perfecto y no lo soy. Soy uno que va caminando con vosotros, e igual que vosotros, aunque con una función diferente a la vuestra. Cuidado con buscar a alguien a quien idolatrar. Eso opaca la gloria de Dios y nos impide mirar más arriba que al techo de este local. Todos, especialmente los líderes que el Señor ha puesto para dirigir a su Iglesia, deben buscar la santidad, una santidad que mostrará la gloria de Dios. Pero no nos olvidemos que lo que Dios quiere que admiremos es la gloria del arquitecto, que es su Hijo Jesucristo, y no tanto las piedras que componen la casa de Dios. Segunda ilustración, el Hijo y el siervo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Muy bien, la palabra siervo que veis ahí en el original griego no es la palabra que habitualmente conocemos como siervo. ¿Cuál es? Doulos, ¿verdad? Es la que más nos suena, término que implica indignidad y desprecio, sino otra menos habitual en el Nuevo Testamento y que denota un cierto prestigio dentro de la servidumbre, therapón. Esta palabra podría indicar el trabajo de alguien cuyo servicio fuera voluntario o de alguien que tuviera mucha confianza con su amo. Y es que en la antigüedad había siervos que tenían unas funciones muy importantes y que tenían una gran responsabilidad en la casa de sus amos. Era el caso, pues, de Moisés con Dios, un siervo de especial confianza. Pero por mucha confianza que tenga el amo con su siervo, este sigue siendo un siervo. No se le puede comparar con el hijo de la casa ni con la función que hace el hijo en la casa. Es lo que el autor de esta carta les está intentando enseñar a los hebreos a los que les escribe, que era un error volverse a la sombra en vez de seguir a la realidad que proyectaba esa sombra. La sombra era Moisés, la realidad es Cristo. Es lo que nos dice al final del versículo 5, que Moisés fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés no fue nada más que un testimonio que señalaba a una verdad mayor y más grande que habría de venir en el Mesías. Moisés era un anticipo, una sombra de lo que el Mesías habría de venir a hacer. El éxodo y la entrada en la tierra prometida solo eran un anticipo, una imagen de la verdadera liberación que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. La formación de la nación de Israel bajo el liderazgo de Moisés solo era una imagen profética de lo que Dios haría después a través de su Hijo con su pueblo, que hoy es la Iglesia. Moisés, pues, es la sombra, Jesús es la realidad. Moisés fue el anticipo de la promesa, Jesús su cumplimiento. Enseñanza para nosotros hoy. Si estas palabras son palabra de Dios, si estas palabras fueron escritas por el autor para animar a sus lectores, seguro
que tienen algún propósito también para animarnos a nosotros hoy. Y seguro que lo pueden hacer porque el versículo 6 nos dice que somos casa de Dios. ¿Te sientes rechazado por tu familia, por tus amigos, por tus compañeros? Pues los receptores de esta carta estaban siendo rechazados y expulsados de las sinagogas. Y sin embargo les dice el autor de Hebreos que ellos eran la verdadera casa de Dios, aunque debían retener firme hasta el fin la fe en Dios y gloriarse en la esperanza que tenían por delante. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es ahora un aviso importante que no debiéramos pasar por alto. Segunda parte, una grave advertencia. Dice el versículo 6 en su segunda parte, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vaya, a mí me habían dicho que era todo por gracia. Yo tenía entendido que no tenía que hacer nada para conseguir la salvación ya ganada por Cristo en la cruz del Calvario y resulta que ahora veo que hay una condición. Un sí que condiciona ese regalo hecho por pura gracia. Un requisito que implica mi esfuerzo en perseverar en la fe. ¿Será así? Vamos a explicarlo. Todo este texto y muy buena parte de toda la carta de Hebreos está en el contexto del relato sobre el éxodo desde Egipto hasta una tierra a la que muy buena parte de los hebreos no llegaron. ¿Puedo haber sido redimido de la esclavitud y llevado por el desierto para luego no entrar en la promesa que el Señor tiene? ¿Es posible haber sido salvado y justificado por el Señor Jesucristo y después perder esa salvación? No, lo vamos a ir viendo. Lo primero que tenemos que observar en el texto es que el autor no ha dicho que seremos casa de Dios si hacemos esto o lo otro. Dice que somos, que lo somos, que ya lo somos. Leamos la primera parte del versículo, fijaos. Dice ahí, pero Cristo como hijo sobre su casa, a la cual casa somos nosotros. Por lo tanto, y si ya somos casa de Dios, es que esto fue algo hecho que se consumó en el pasado. Es una realidad hoy, no una posibilidad futura. Por lo tanto, no debemos vivir con incertidumbre respecto a nuestra salvación. El libro de la vida ya existe y lleva todos los nombres que Jesucristo ha salvado, ni uno más ni uno menos. En el día final no se escribirán en el libro de la vida los nombres de los salvados en ese momento. Ese día se abrirá el libro ya escrito. Se trata de un hecho ya cumplido y escrito, pero sin embargo el versículo de hoy nos insinúa que nuestra posición actual, ya cumplida y realizada en el pasado, depende de algo del futuro. ¿Puede ser esto así? ¿Puedo estar seguro de mi salvación hoy si ésta depende de mi perseverancia en el futuro? Yo no sé vosotros, pero yo me conozco lo suficiente como para saber lo débil que soy y también he visto muchos a mi alrededor que han abandonado el camino. ¿Cómo puedo estar, pues, seguro de mi salvación? Es rara esta construcción gramatical. Normalmente no hablamos así. El autor nos dice que ya somos algo que depende del futuro. Somos esto si hacemos aquello. Lo normal sería decir, seremos esto si hacemos aquello. Por lo tanto, ¿qué es lo que realmente nos quiere decir el autor con este sí condicional? Bien, igual con un ejemplo lo entendemos mejor. Yo le puedo decir a mi nieta pequeña, te llevo al parque si haces los deberes, o puedo decirle, eres una buena niña si haces los deberes. La estructura gramatical es similar. Incluso los verbos están conjugados en el mismo tiempo y, sin embargo, el significado profundo de cada frase es diferente. En el primer caso le estoy poniendo una condición a mi nieta previa para llevarla al parque, que haga los deberes. En el segundo no le estoy diciendo que será buena si hace los deberes, sino que demostrará que es buena
si los hace. En nuestro caso ya somos casa de Dios. No necesitamos ninguna condición para serlo, es un regalo. Pero puesto que somos casa de Dios, hay ciertos comportamientos que se demostrarán que lo somos. Mi nieta no hará los deberes para ser buena, los hará porque lo es. La perseverancia en la fe no es la condición para retenerla, sino la consecuencia de tenerla como un regalo de Dios. ¿Entendéis? Otra vez, la perseverancia en la fe no es la condición para tenerla, retener esa fe, sino la consecuencia de ya haberla tenido como un regalo de Dios. No llegamos para, llegamos por. Fijaros, no perseveramos para llegar a ser aceptados por Dios, sino que perseveramos por haber sido aceptados ya. ¿Otra vez? No perseveramos para ser aceptados por Dios, sino que perseveramos por haber sido aceptados ya. Seguir caminando con el Señor no es el medio para salvarte, sino la demostración de que ya fuiste salvo. ¿Cómo puedes saber si eres salvo? Pues si ahora mismo estás confiando de todo tu corazón en el Señor y te glorías en la esperanza que ha puesto delante de ti. No vas a ganar tu salvación por perseverar. Tu salvación ya fue ganada por Cristo en la cruz. Lo que va a hacer tu perseverancia es demostrarte a ti mismo que ya fuiste salvado. Estamos en Cristo por la fe. Somos casa de Dios por la fe. Somos salvos por la fe sola, pero la fe que persevera es la verdadera fe. Pero pastor, yo conozco a un amigo que creía en el Señor incluso con más fe que yo. ¿Perdió su salvación? Vamos a aprender esto como Dios quiere que lo aprendamos. ¿Cómo? A través de las cosas que Él nos ha dejado escritas. Tercera parte. Aprendamos de las cosas que fueron escritas. El apóstol Pablo nos cuenta en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, algunas cosas que le pasaron al pueblo de Dios por el desierto. De hecho, las hemos leído al inicio de nuestra reunión. Y después nos dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y que están escritas para amonestarnos a nosotros. Recordemos la historia. El Señor les dijo que para poder salir de Egipto tenían que rociar con la sangre del Cordero de la Pascua los postes y el dintel de las puertas de sus casas. ¿Lo hicieron? Sí, lo hicieron, obedecieron al Señor. Pero la clave aquí está en cómo obedecieron al Señor, si esa obediencia fue realmente por fe en la palabra de Dios. Mirad, cuando leemos el relato en Éxodo, pareciera que obedecieron con fe en la palabra que Dios les dio. Todos rociaron los postes y el dintel de las puertas de sus casas con la sangre del Cordero Pascual. Así que parece que obedecieron con fe. Y sin embargo, la mayoría no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? ¿Creían o no creían? Al salir parece que sí creían y sin embargo no entraron. ¿Sería porque dejaron de creer mientras iban por el desierto debido a las pruebas a las que Dios les sometía o nunca creyeron como tenían que haber creído? ¿Por qué no entraron? La respuesta, ¿sabéis quién nos la da? El mismo autor de Hebreos. En Hebreos, en este capítulo 3 y en el inicio del capítulo 4, fijaos, vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, nos dice Hebreos 3, 19. Y en el capítulo 4, versículo 2, nos dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahí tenemos la respuesta. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto nosotros hoy? Y es aquí donde está el meollo del sermón de esta tarde. Yo creo que creyeron todos los que salieron, si no, no hubiesen salido. Pero, y aquí está el punto, ¿en qué creyeron? ¿Con qué espíritu creyeron? ¿Dónde pusieron su vista y su esperanza y su corazón cuando creyeron?
¿Lo hicieron por ritualismo? ¿Porque lo hacían todos? ¿Por miedo al Señor? ¿Lo hicieron por aspiraciones políticas de ser una nación libre? ¿O lo hicieron con fe, con verdadera fe en las promesas del Señor? En las promesas del Señor, no en sus propias opiniones. Estas preguntas también son muy buenas preguntas para nosotros hoy. Cuando decimos que hemos creído, ¿en qué hemos creído? ¿En una religión ritual que nos hace sentir bien? ¿Por miedo al Señor? O sea, por si acaso Dios dice la verdad en su palabra, digo que creo como un seguro de vida que me asegure la salvación. Y bueno, si luego Dios no existe, pues, pero ya tengo asegurada mi salvación. ¿Por miedo? ¿Porque me dijeron que Jesús ayuda al necesitado y le prospera? ¿Porque lo hacían todos los jóvenes de mi iglesia y no me iba a quedar atrás? ¿Porque alguien me predicó de una manera muy elocuente? Realmente, cuando alguien se convierte al Señor, sobre todo si es muy joven, uno no sabe muy bien las motivaciones reales de su conversión. Por eso el Señor inmediatamente después nos manda al desierto para probarnos. Si cuando nos convertimos nuestra fe fue genuina, aunque débil y falta de profundas convicciones doctrinales, esa fe inicial sin duda será alimentada, nutrida y fortalecida por las pruebas del desierto. Y al contrario, si esas mismas pruebas por el desierto hacen que desistamos de nuestra intención inicial de seguir al Señor, es que nuestra fe no fue jamás genuina fe. Jamás. Las pruebas que Dios nos pone por el camino hasta que lleguemos a su presencia no son para fastidiarnos, son para que tengamos la certeza de que llegaremos ante Él. Las pruebas que Dios nos pone por el camino no las pone sin guardarnos, no es un psicópata, las pone sabiendo que Él nos va a cuidar en ellas, pero tenemos que pasarlas. Por lo tanto, los que no pasaron a la tierra prometida no lo hicieron porque perdieron su salvación. No pasaron porque nunca tuvieron fe para tenerla. Si lo hubieran tenido, no solo habrían salido de Egipto con gozo, sino que se hubieran mantenido por el desierto con fe en las promesas de Dios y gloriándose en la esperanza de su salvación. ¿Y dónde estaban siempre con su vista puesta? En Egipto. Pero el desierto les reveló el tipo de fe que tenían. ¿Os dais cuenta? Qué bueno es el desierto. Ya, pastor, pero he caído tantas veces. Miro hacia atrás y ha sido todo tan triste en mi vida que me siento muy avergonzado. Sí, ahí estoy yo también. Te voy a dar 2 motivos que veo en estos versículos por los cuales debes animarte. Cuarta parte, motivos para el ánimo. Si retenemos firme hasta el fin, ¿qué? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Muy bien, en este versículo veo 2 motivos para animarnos mientras caminamos por el desierto, y eso a pesar de nuestras caídas en el pasado. Veo la confianza y la esperanza. La confianza de la obra de Cristo en la cruz y la esperanza de llegar a la tierra de descanso. Perseverar se persevera así, con confianza y con esperanza. Y ninguna de las 2 cosas depende de nuestros méritos. Tener confianza. Todos aquí hemos caído y muchas veces. Esto es un motivo de desánimo, ¿sí? O igual no. ¿Por qué? Porque si hoy estás aquí es probable que sea porque el Señor, a pesar de todo, te ha cuidado para que puedas estar aquí. Y esto te tiene que dar confianza en la obra poderosa de Cristo en la cruz. ¿Estás entendiendo? ¿En quién tienes que poner tu confianza a pesar de lo que está pasando? El hecho de que en nuestra vida en el pasado como creyentes
haya sido un desastre de fidelidad al Señor nos avergüenza y no debe ser un motivo de orgullo, por supuesto. Y sin embargo, en este versículo el Señor me está diciendo que si hoy tengo fe en lo que Él hizo por mí, que si hoy la tengo, que sea valiente y que retenga esa fe. Mirar al pasado es bueno para ver de dónde nos ha sacado el Señor, pero no para añorar la carne y el pescado que comíamos de Egipto de balde. Ni los pepinos, ni los melones, ni los puerros, ni las cebollas, ni los ajos. No hagas eso nunca. No hagas eso nunca. Así que sí, mirar atrás es bueno para saber de dónde nos ha sacado el Señor, pero solo un momento, porque inmediatamente debemos mirar ¿a dónde? Al frente, a la tierra de la promesa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio. ¿Veis Pablo cómo lo tiene claro? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, nos dice Pablo en Filipenses 3. Enseguida veremos este segundo motivo de ánimo por el que debiéramos animarnos a seguir caminando con fe, gloriarnos en la esperanza de llegar a la tierra de descanso. Pero antes quisiera insistir en el primer motivo por el que debemos tener confianza en nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el autor de Hebreos da por hecho que podemos retener firme la fe en la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Sin nosotros no hay nada en lo que poder confiar. Bueno, ¿crees en Cristo como el pionero de tu salvación? ¿Recordáis lo que era el pionero, el que abrió el camino? ¿Crees en Cristo como el pionero de tu salvación? ¿Crees que te está guiando a través del desierto, como lo hizo Moisés con su pueblo de Israel, para llevarte hasta la tierra de la promesa? ¿Confías en su poder para guiarte por el desierto, un desierto que sabes que es necesario para probar tu fe? ¿Crees en su sabiduría para animarte, para guiarte, para sostenerte en ese desierto, aunque no lo estés pasando bien? ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Lo crees? Porque esta es la confianza que el autor de Hebreos nos está diciendo que tenemos que retener. No es una confianza depositada en nosotros mismos o en nuestras fuerzas. No es una confianza depositada en tu iglesia o en tu pastor o en tu capacidad de perseverar. La confianza que has de retener es la confianza en Jesucristo. La base de nuestra salvación, que es la obra de Cristo en la cruz, es tan sólida que podemos construir toda nuestra vida sobre ella con total confianza y seguridad. Por eso, y a pesar de las dificultades por las que has estado pasando, anímate y sigue confiando. Él es poderoso para llevarte hasta su descanso. Hemos aprendido, pues, que la confianza que tenemos que retener hasta el fin no se encuentra en nosotros, sino en lo que hizo Cristo en la cruz. Esto nos ha de animar, ¿no? No está en nosotros, sino lo que hizo Cristo en el pasado en la cruz. Pero hay otro motivo para animarnos a pesar de las dificultades por las que pasamos en el camino. Debemos gloriarnos, dice ese versículo, en una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? El descanso prometido. Gloriarnos en la esperanza. Lo que ha de animarnos a pasar por el desierto, un desierto que sabemos que tenemos que ir por él, es básicamente tres cosas. Primero, saber que ese desierto es necesario y bueno para nosotros. Eso lo hemos visto al inicio del sermón. Segundo, confiar en la obra poderosa de Cristo en la cruz y retener esa confianza firmemente hasta el final, recordando cómo esa sangre me sacó de Egipto en el pasado y de muchos problemas por el desierto. Eso lo acabamos de ver en el punto anterior. Y tercero, mirar hacia adelante. Poner nuestra vista en lo que Dios nos ha preparado. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Mirar hacia adelante, poner nuestra vista en lo que Dios nos ha preparado y gloriarnos en ello. ¿Te das cuenta? Si el pueblo de Israel hubiese hecho esto, hubiese puesto su vista en la promesa de una tierra de descanso, donde fluía leche y miel, en vez de añorar lo que había dejado en Egipto, habría superado con éxito las caídas en el desierto.
Sin embargo, cometieron el error de poner su esperanza en la tierra equivocada. ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Por qué estás triste? Deberías estar gloriándote en la esperanza que tienes puesto delante. Mi hermano, recuerda que no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Recuerda que en este mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Recuerda que esta vida nunca será cómoda. Si buscas aquí la comodidad, estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque esta vida es un desierto de pruebas, especialmente para los cristianos. Recuerda que tu esperanza no está en este mundo. Tu esperanza está en la ciudad a la que te quiere llevar Jesús para poder por fin descansar. Retén pues tu fe para que puedas escuchar decirle un día a tu Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que esto es lo que deberíamos pensar todos. Siempre deberíamos tener en mente esto, gloriarnos en esta esperanza que tenemos puesta delante de nosotros mientras caminamos por el desierto. Mirad, voy a resumir lo que acabamos de decir en dos puntos que son dos versículos del apóstol Pablo. Este es el secreto de la perseverancia según el apóstol Pablo. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo está mirando hacia atrás a su redención. Con esto en su mente retiene firme la confianza día a día hasta que llegue el fin de sus días. Segundo versículo, Romanos 5:2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí Pablo está mirando ¿hacia dónde? Hacia adelante, a su glorificación, que es el cumplimiento de la esperanza que Dios tiene para todos sus hijos. Haz lo mismo. Persevera por el desierto caminando de esta manera. Retén firme hasta el fin tu confianza en lo que el Señor hizo en la cruz y gloríate en la esperanza que tienes preparada en el cielo. ¿Te das cuenta cómo has de caminar por el desierto? Camina sustentado por detrás con la confianza de haber sido salvado ya. Somos casa de Dios. Y mira al frente, a la esperanza de la promesa de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Así es como podrás caminar, perseverando. Con estos dos conceptos en tu mente, con lo que ha hecho Cristo en la cruz en el pasado y con lo que tiene preparado para ti en el futuro. Termino. Un creyente tiene la salvación asegurada en Cristo Jesús. Pero ¿cómo puedo saber yo si soy un auténtico creyente? ¿Cómo puedo saber si no me estoy engañando? Bueno, podríamos dar varias respuestas. Lo puedo saber por el testimonio del Espíritu Santo en mí. Lo puedo saber también porque Dios ha hecho señales en mi vida que me revelan su mano protectora. Ha sido impresionante, en mi vida por lo menos. Pero sobre todo lo puedo saber si hoy estoy perseverando, si hoy sigo creyendo. La evidencia objetiva más clara de que soy un verdadero creyente es que persevero en la fe que un día dije tener. Y en esta perseverancia las pruebas tienen un papel fundamental. ¿Por qué Dios nos envía al desierto? ¿Qué hay de maravilloso en el desierto para que Él nos envíe allí justo después de habernos sacado de Egipto? ¿Por qué es necesario que su iglesia pase por el desierto? ¿Por qué Dios no colocó la tierra prometida al lado de Egipto sin ningún desierto de por medio? Pues porque a su pueblo le conviene pasar por el desierto, para que compruebe si su fe es cierta o no. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce?
Dios. Dios es el que lo conoce, el único que conoce la verdad de nuestro corazón es Dios, por eso nos prueba, para que lo conozcamos nosotros también. ¿Te has preguntado alguna vez por el propósito del desierto? Pues es esto. ¿Te has fijado que a veces parece que las pruebas están hechas a tu medida? ¿Por qué crees que es? Es porque Dios conoce tu corazón y te prueba en lo que sabe que tú también debes conocer, para que no te engañes y para que puedas rectificar. Si al salir de Egipto lo hiciste con fe, una fe sincera, aunque igual desprovista de muchos de los conocimientos y de la fortaleza que a lo largo del desierto has aprendido y acumulado, tu entrada en la tierra prometida estuvo asegurada desde aquel día. Ahora bien, y una vez dicho esto, Santiago nos advierte de que una fe sin obras es una fe muerta. La fe del verdadero creyente perdura, crece y se fortalece con el paso del tiempo a pesar de las pruebas del desierto o precisamente por ellas. Pero no es una fe que se queda ahí, sino una que se manifiesta en obras de justicia. No se gana la salvación con las obras, pero los frutos de justicia en la vida del creyente manifiestan si su fe es verdadera o no. La advertencia de hoy es seria. Somos casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza en lo que Él hizo en la cruz y gloriarnos en la esperanza de lo que tenemos delante. Por eso hoy todos aquí debemos tener siempre en nuestra mente el aviso de Pablo a los Corintios, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tener siempre presente esto en nuestra mente nos ayudará, por una parte, a no estar donde no debemos estar y a no escuchar ni ver lo que no tenemos que escuchar ni ver. Y por otra, a pedirle al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Estate atento, pero anímate. Anímate porque el Señor no quiere que estemos desanimados, solo nos quiere advertir. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Escuchas hoy su voz? Entonces, si estás escuchando hoy su voz, si reconoces en la palabra de Dios su palabra, eres una oveja de su prado. Creerás en Él, le amarás y desearás hacer su voluntad. Y cuando desobedezcas, lo sabrás y te dolerá profundamente. Le seguirás y desearás servirle, especialmente en su iglesia y a sus santos. Tendrás al Espíritu Santo sellando tu corazón y dándote testimonio de que eres hijo de Dios. Pero sobre todo, y a pesar de las caídas y de las debilidades, si puedes decir que crees, sí creo en Jesús, en su vida, muerte y resurrección. Creo que murió por mí y que tengo guardada con Él una esperanza en la que me glorío. Si perseveras en esa fe y en esa esperanza, entonces no tienes que vivir en incertidumbre, sino que puestos tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, continúa tu caminar hacia adelante y reafirma tu compromiso con el Señor. Olvídate lo que ha quedado atrás. No tienes que ganarte la tierra que el Señor ya te ha prometido. Por tus méritos no necesitas ganártela. Solo has de perseverar en la confianza de lo que Dios ya hizo en el pasado y gloriarte en la esperanza de lo que Dios ya tiene preparado para ti en el futuro. Todo lo hizo Él. Tu perseverancia en la fe y en la esperanza es el medio por el que puedes saber si creíste de verdad el primer día que creíste. Y si te has apartado del Señor, vuelve a Él, porque Él sanará tu rebelión. Él te amará de pura gracia, porque su ira se ha apartado de ti en este instante, porque esta tarde es una tarde de misericordia y de perdón. No dejes pasar esta oportunidad que el Señor
te está hablando. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámale ahora en tanto que está cercano. Amén.